Buenas noches, jóvenes. El Señor me los bendiga de una manera especial, una vez más con nuestro programa de Revolución Juvenil, sabiendo que en esta noche tenemos una palabra de parte del Señor para tu corazón y mi corazón. Y hoy seguimos con la segunda parte de nuestra serie Cuidado, Peligro. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de edificar sobre la roca que es Cristo Jesús. Y el subtítulo de esta noche, si estás ahí tomando notas, es No te distraigas. Y quiero comenzar, como casi siempre hago, contándote una historia para que luego podamos hablar de la palabra de Dios y cómo esto aplica a nuestra vida. Y es que hay una historia interesantísima que estuve leyendo en los últimos días acerca del famoso catcher de los Yankees de Nueva York. Su nombre, Yogi Berra. Y esta historia no solamente es de Yogi Berra, sino también incluye a Hank Aaron, que en su tiempo fueron los mejores productores de hits de los Bravos de Milwaukee. Sus equipos estaban jugando la Serie Mundial y se encontraban en una de esas incesantes pláticas con el objetivo de animar a sus compañeros, pero a la misma vez distraer a los jugadores del equipo contrario. Le tocó de pronto el turno a Hank Aaron y al acercarse a home, Yogi trató de distraerlo diciendo lo siguiente: oye Henry, estás agarrando mal el bate. Se supone que debes agarrarlo de tal manera que puedas leer la marca del bate. Aaron no dijo ni una palabra. A la siguiente pichada pegó un batazo que la pelota fue a parar en las gradas del jardín izquierdo. Después de recorrer cada una de las bases y llegar a home, Aaron miró a Berra a la cara y le dijo: yo no vine aquí a leer, yo vine aquí a lanzar la pelota. Y es que tú y yo diariamente estamos expuestos a miles de tentaciones y de distracciones. Constantemente hay cosas tratando de llamar tu atención y de llamar mi atención. Cosas tratando de ocupar nuestro tiempo. Cosas que quieren desenfocarnos de nuestras prioridades y sobre todas las cosas de nuestro propósito en Dios. Sin duda alguna, esta generación, la cual nos ha tocado vivir a ti y a mí, como ninguna otra, está batallando con distracciones. Tenemos los smartphones, películas que podemos ver desde la casa, ahora hasta tienda virtual, lugares de entretenimiento a nuestro alcance, haciéndonos una invitación constante para que malgastemos nuestro tiempo y recursos en ello. Quiero destacar algo en esta noche, jóvenes, y es que ninguna de estas cosas antes mencionadas en sí son malas. No es malo mirar la televisión, no es malo usar el teléfono, no es malo mirar películas. Lo que está malo es hacerlo en exceso, un uso exceso de ellas o que ellas sean la prioridad de nuestra vida. Eso es lo que está incorrecto. Tú y yo necesitamos limitar su uso y entender que estamos en una batalla constante. Y aunque el enemigo no puede matarnos, él puede hacer uso de sus artimañas para detenernos o para estancarnos mediante las distracciones. Y en esta tarde-noche quiero leerte una historia bien conocida de la palabra de Dios, y es el momento donde el rey David cae en el acto de adulterio con Betsabé. Pero quiero que en esta noche miremos esta historia desde un enfoque un poquito diferente. Vamos a ver qué fue lo que llevó al rey David a caer en este pecado. Recuerden, como siempre les he hablado, la tentación no es pecado. La tentación es la invitación al pecado, pero tú y yo tomamos la decisión de caer o de no caer. Pero como he dicho en clases anteriores, si tú y yo no tenemos o no estamos alimentando nuestro espíritu a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con otros hermanos de la fe, cuando llega el momento de la tentación, la realidad es que es casi seguro que nos vamos a dejar arrastrar por ella si tú y yo no tenemos una vida firme y fuerte, cimentada sobre la roca que es Cristo Jesús. Así que con esta expectativa quiero que vengas conmigo a 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 4.
y vamos a entender cómo la distracción nos puede envolver hasta cierto punto, de cierta manera, y hacernos llegar o caer en lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la tentación y el pecado. Segunda de Samuel 11, del 1 al 4 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hasta ahí lo vamos a dejar en esta tarde, y la próxima semana vamos a comenzar con la segunda parte usando esta misma escritura y veremos las consecuencias del pecado en la vida de David. Pero hoy quiero que nos enfoquemos en la distracción que llevó a David a un desenfoque a tal punto que puso en peligro todo por un momento de placer. ¿Y qué es una distracción? Bueno, si tú vas a Google y buscas la palabra distracción, te encontrarás con el siguiente significado: entretenimiento o desviación de la atención en algo. Pero si vas un poquito más allá e investigas, te darás cuenta que según la psicología, la distracción consiste en un desvío de nuestra atención hacia otros objetos diferentes al propuesto inicialmente. Proviene del latín dis, lo cual significa aparte, y la palabra taere, que significa arrastrar. Por lo cual podemos decir entonces que mediante las distracciones el enemigo busca apartarnos de la voluntad de Dios y arrastrarnos hasta el pecado. Existen tres tipos de distracciones principales o tres niveles de distracciones. Primeramente, la visual. ¿En qué consiste esta distracción visual? Bueno, esto consiste en quitar la vista del camino por el cual yo iba andando o al lugar hacia donde me dirigía. Lo segundo es la distracción manual. Esto tiene que ver con quitar las manos del volante, o sea, retirar mis manos de aquello que yo poseía o sobre lo cual yo tenía control. Y la tercera es la cognitiva, y esto tiene que ver con alejar tu mente de la conducción. No solamente has apartado tu vista del camino, no solamente has quitado tus manos del volante, sino que ahora has alejado tu mente de la conducción. Y si hoy lo miramos espiritualmente hablando, cuando tú y yo, joven, nos distraemos con aquellos que miramos, tenemos el peligro de soltar las manos de aquello que Dios nos ha entregado o aquello que Dios nos ha encomendado, al punto que nuestra mente y nuestro corazón se pueden ir en pos de otras cosas y convertirlos en ídolos. La historia que acababa de leer hace unos minutos hoy nos muestra a un David completamente diferente al David que estamos acostumbrados a leer, a ver, a admirar en el resto de las escrituras. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en esta escritura vemos un David completamente distraído, al punto de perderlo todo, lo repito en esta noche, por un placer del momento. Un David que no supo poner límites ante la tentación. Un David que se dejó arrastrar ante la distracción. El enemigo conocía su debilidad y el enemigo le envió la distracción. David, pudiendo haber dicho que no, le dio riendas a aquello que él ya había decidido hacer en su mente. David no cayó en esta trampa, y escúchame, jóvenes, porque tú y yo no caemos en la trampa del enemigo de repente, sino que van aconteciendo situaciones en nuestra vida y decisiones que tomamos que nos llevan al punto de hacer cosas incorrectas, como en el caso de David.
situaciones se presentaron, escenarios estuvieron delante de él y decisiones que él tomó en ese momento lo llevaron al punto de caer en el adulterio. Tenemos que entender que tenemos un enemigo de nuestras almas. Él trabaja de una manera muy sutil y poco a poco. Él busca la ocasión perfecta para enviar la distracción. Él nos va a tratar de distraer con aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que queremos, aquellas cosas que estamos anhelando y deseando. Así que cuida esas áreas de tu vida porque por ahí el enemigo va a tratar de entrar. Él conoce muy bien, te repito, lo que nos gusta, cómo nos gusta y espera el momento que tú y yo estemos vulnerables para enviar esas distracciones a nuestra vida. Pero al final tú y yo tenemos poder de elección. Podemos decidir en qué o en quién vamos a enfocar nuestra mirada y sobre quién vamos a edificar nuestra vida. Por eso en esta noche te recuerdo, cuidado, peligro, enfócate en Jesús, mantén tu mirada en Cristo y no le prestes oído ni vista a aquello que el enemigo puede estar enviando sobre tu vida. Juan 10:10 es bien claro. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo ha venido para que tú y yo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Quitar la mirada y nuestra atención de Dios es la primera línea que usamos para desenfocarnos. No debemos ignorar que la vida es una carrera que exige resistencia y la única manera de lograrlo es si nos enfocamos bien. Enfócate en Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Hoy te lo voy a leer en una versión diferente porque me gustó la manera como lo dice en la versión TLA. Y dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Cuando tú y yo conocemos de la manera que el enemigo trabaja, nosotros podemos discernir qué es lo que viene de Dios y qué no es de Dios. Por eso necesitamos entender quiénes somos en Cristo y necesitamos en el día de hoy tomar una decisión y esa decisión es poder decir que no en los momentos que son necesarios. Y quiero que vengas conmigo y analicemos en esta noche 3 cosas que tomaron lugar en la vida de David antes de caer en el pecado como tal. Hubieron 3 cosas que fueron pasando, lo cual, digamos, en esta noche lo empujaron al momento donde él le dio por completo esas riendas sueltas a lo que él tenía en su corazón. Y lo primero que podemos ver en esta lectura que leíamos en esta noche es que David dejó su posición. David tomó la elección o la decisión, él eligió el quedarse en la casa. En una época donde dice la palabra de Dios que los reyes estaban en la guerra. Él no estaba en el lugar de su asignación. No era el momento de quedarse en casa. Eran tiempos de estar en el campo de batalla juntamente con el resto de sus soldados. De igual manera, joven, hoy nos puede pasar a nosotros. Salimos muchas veces sin autorización de Dios del lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha colocado, donde Dios nos ha dicho que nos quiere en este momento. Y comenzamos a desenfocarnos y a distraernos con cosas que no valen la pena. Hoy es tiempo de oración, es tiempo de clamor, es tiempo de que entendamos de que no son tiempos para perderlo todos los días mirando televisión, mirando teléfono, jugando y entretenidos. Son tiempos de velar, son tiempos de orar, son tiempos de permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Así que en esta noche Dios te dice cuidado y aprende a discernir el tiempo que estás viviendo, porque pueden haber tiempos de guerra tomando lugar a tu alrededor, en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu congregación, y tú y yo podemos estar tan entretenidos que no nos hemos dado cuenta de lo que el enemigo está haciendo. No es tiempo de andar descansando, es tiempo de andar vigilando, porque tú y yo somos guerreros del Señor. Eclesiastés 3 nos habla muchísimo con respecto a los tiempos. Y el versículo 8 nos dice, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Así que en un tiempo de guerra, David elige el quedarse en su casa. Cuidado
Peligro con las elecciones que estás tomando en este tiempo. Lo segundo que David hace es que hizo un mal uso de su tiempo libre. David estaba ocioso, paseando por el terrado, y el enemigo no perdió el tiempo para enviarle la distracción. Hay un viejo refrán por ahí que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. En vez de usar ese tiempo, si ya había tomado una mala decisión, si ya había elegido el no ir a la guerra y quedarse en su casa, ¿por qué no utilizó ese tiempo para preparar estrategias para la batalla, para tener una mayor intimidad con el Señor? No, dice la palabra, nos menciona que estaba durmiendo hasta tarde y paseándose por el terrado. Ojo, no hay nada malo en tener momentos de descanso, en tener momentos de diversión en familia, pero tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos en esos tiempos, que vemos, a dónde vamos, cuánto tiempo invertimos en distracciones y cuánto de nuestro tiempo le estamos entregando verdaderamente a nuestro Señor. ¿Sabes? Muchas veces decimos, el enemigo entra por la primera puerta abierta que le dejas. Y ciertamente es cierto, pero yo he aprendido algo en mi vida, y es que el enemigo no necesita una puerta. El enemigo le es suficiente una pequeña rendijita en una ventana. Eso es más que suficiente para que él entre y para que él quiera venir a hacer cosas en tu vida y en mi vida. Así que cierra toda puerta, cierra toda brecha, cierra toda ventana que tú le has abierto al enemigo a través de las distracciones en este tiempo, y regresa a tu posición y haz buen uso del tiempo que Dios ha colocado en tus manos. David estaba vulnerable, estaba solo, estaba en el lugar correcto y a la hora correcta para ser presa del enemigo, quien ya conocía sus debilidades. Te repito en esta tarde, joven, cuidado, peligro. No malgastes tu tiempo. Enfócate en Jesús, en la misión, en la asignación y en el propósito que Dios tiene para tu vida, y no te distraigas. Efesios 5:16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo tercero que tomó lugar en la vida de David es que él no supo poner límite. No tuvo dominio propio, no tuvo autocontrol. David se dejó gobernar por los deseos de su carne. Cuando vio a Betsabé, lo hermosa que era, mandó a preguntar quién era ella, y a pesar de que tenía total conocimiento de que era una mujer casada y no con cualquier hombre, sino con alguien que le servía a David, David no dudó ni un instante en mandar a buscarla a ella. Repito, no supo autocontrolarse, no supo poner límites, sino que le dio riendas sueltas a sus deseos pecaminosos y mandó por ella, tuvo relaciones con ella, y eso tuvo consecuencias terribles para David y para el reino. Así que en esta noche, joven, cuidado con lo que miras. Cuidado con lo que estás observando, porque todo comenzó, número uno, cuando David se distrajo y en vez de estar en la guerra, tomó la decisión de quedarse en su casa. Cuando comenzó a estar ocioso, malgastando el tiempo que tenía en sus manos, y cuando vio aquello que el enemigo le presentó para distraerlo, para desenfocarlo, para sacarlo del propósito que Dios tenía con él. David, en vez de confesar su pecado, trata de ocultarlo. Y ya veremos en nuestra próxima clase lo que sucede en la vida de David y cómo esta distracción lo llevó al punto que fue empeorando hasta llegar a una consecuencia terrible, como es el tomar la decisión de enviar a que alguien más muera para tú poder tener, en otras palabras, aquello que tú deseas. Así que en esta noche, cuidado de tus decisiones, porque un momento de placer en la carne le trajo graves consecuencias para su vida futura y para la de sus generaciones. Un momento de distracción haciendo algo que Dios no le había mandado le costó muchos años de dolor y hasta pérdida. Cuando nos desenfocamos y nos distraemos, el enemigo va a aprovechar para enviar tentaciones a nuestra vida con el único fin
de separarnos de Dios. Poco a poco, sutilmente, hasta que llegue el momento que es más importante para ti y para mí ver la serie que ir a la iglesia. Es mejor salir a divertirme que leer la palabra de Dios. Y así sucesivamente, con el único fin de destruirnos. Jóvenes, en estos tiempos que estamos viviendo, necesitamos fortalecernos en el Señor. No podemos caminar con anemia espiritual. Necesitamos buscar más que nunca de su presencia. Necesitamos adorarle, buscarle en ayuno, en oración, en lectura de la palabra, porque Cristo viene pronto. Con las tentaciones no se juegan. No te desenfoques y no te distraigas. A las tentaciones no se le pasa la mano, se cortan de raíz. En el nombre de Jesús necesitamos aprender a decir no, pero para poder decir que no ante las distracciones y las tentaciones, necesitamos estar fuertes en nuestro hombre interior. Recuerda, como te contaba en la historia del comienzo, no vinimos aquí para leer lo que dice el bate. Vinimos a pegarle a la pelota. Estamos aquí para pegarle a la pelota. No vinimos a darle golpes al aire, sino a dar el golpe en el blanco correcto. Jóvenes, estos son tiempos difíciles. Tenemos un enemigo real, pero el Espíritu Santo de Dios nos da la fortaleza, la habilidad, la capacidad y la sabiduría para poder mantenernos firmes en tiempos de crisis. Así que en esta tarde termino diciéndote: cuidado, peligro. No te distraigas y recuerdas que Dios está contigo y conmigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos en esta noche. Padre, te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Vengo delante de tu presencia en esta hora, Señor, a ponerte cada uno de los jóvenes, pidiéndote, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a enfocarnos. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada en ti, Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Padre Santo, a decir que no, Señor, en momentos de tentación. Ayúdanos a no abandonar nuestra posición, el lugar donde tú nos has colocado, Señor, en este tiempo. Señor, ayúdanos a no malgastar el tiempo. Ayúdanos, Señor, a hacer el uso correcto del regalo del tiempo que nos has colocado en nuestras manos. Ayúdanos como nunca antes, Dios mío, a buscarte, amarte, adorarte, Señor, a aprender de ti y a estar a tus pies. Ayúdanos en este tiempo a ser como María, que lo deja todo por estar a los pies de Jesús. Ayúdanos en este tiempo a entender que son tiempos de oración, tiempos de búsqueda, Señor, porque tu venida, Señor, está cerca y necesitamos, Señor, estar preparados con las vasijas llenas de aceite. Úsanos con poder en medio de este tiempo y en esta generación. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Cuídanos, guárdanos, Señor, rodéanos con tu amor. Te bendecimos una vez más y te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor te bendiga en esta noche. El Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda, la próxima semana tenemos una cita nuevamente con la tercera parte de Cuidado, Peligro. Y seguiremos hablando sobre las distracciones y la segunda parte de esta escritura de Segunda de Samuel. Déjanos en los comentarios qué quieres que traigamos, sobre qué temas quieres que estemos predicando. Recuerda de suscribirte a nuestras páginas y compartir cada una de estas enseñanzas que traemos a tu corazón de parte del Señor semanalmente. Recuerda, nos puedes encontrar a través del Facebook o en Instagram por Vida TV, de igual manera en Jóvenes Avivadores de Fuego. Así que el Señor te bendiga y te guarde y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.